Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a ver el práctico número 1 correspondiente al módulo 1 de la materia de Derecho Privado 1, denominado el Derecho Privado y de las Personas Físicas. El esquema conceptual del módulo vamos a presentarlo de la siguiente forma. Si bien en el módulo 1, correspondiente a las unidades 1, 2 y 3, en la unidad 1 vamos a ver los conceptos introductorios a esta materia, ¿sí? Lo que hace al derecho privado, qué son los derechos subjetivos, cómo se clasifican estos, y el método y el título preliminar del Código Civil y Comercial. Fundamentalmente en las unidades 2 y 3 vamos a ver lo que hace a la persona humana. En relación a sus derechos personalísimos, vamos a decir que estos son derechos subjetivos que tiene la persona por su condición de tal, que tiene que ver con su entidad y sus manifestaciones tanto físicas como espirituales. En cuanto a sus manifestaciones físicas, decimos que tiene que ver con el derecho a la vida, el derecho a disponer del propio cuerpo, el derecho a la salud, a la integridad física, como así también con sus manifestaciones espirituales, en lo que tiene que ver con el derecho al honor, a la intimidad, a la imagen. También en la unidad 2 correspondiente al módulo 1 vamos a ver los atributos de la persona humana. Estos atributos que son cualidades esenciales, ¿sí? Por su condición de tal, que en el momento mismo en el que existe la persona humana, nacen estos atributos y la van a proteger a lo largo de su vida. Cuando hablamos de los atributos nos referimos al nombre, capacidad, estado y domicilio. El nombre va a estar conformado por el prenombre o apelativo y el apellido o patronímico. El prenombre, ¿por qué es un atributo? Porque lo va a individualizar dentro de la familia a la persona, y el apellido nos va a individualizar en el marco dentro de la sociedad, ¿sí? Es un atributo justamente el nombre porque necesitamos ser individualizados y no existe persona sin nombre. Sin nombre entendido conformado por prenombre y por apellido. Cuando hablamos de capacidad, cabe hacer la aclaración de que el atributo es la capacidad de derecho. ¿En qué consiste la capacidad de derecho? Es la aptitud de una persona para ser titular de derechos y deberes jurídicos. ¿Por qué decimos que es un atributo? Porque no existe persona sin capacidad de derecho. Si bien esta puede presentarse de manera limitada, y esto lo vamos a ver en el módulo 2, nunca puede faltar de manera absoluta. Por eso decimos que es un atributo. Cuando hablamos de capacidad también tenemos lo que es la capacidad de ejercicio, que es la aptitud para ejercer estos derechos y deberes jurídicos por sí mismos, que también lo vamos a ver más extenso en el módulo 2, pero volvemos a aclarar que el atributo es la capacidad de derecho. En cuanto al Estado, el Estado hace referencia al estado de familia de una persona, ya sea en el rol de la familia, el estado de civil, por ejemplo, el estado civil en la sociedad, este reconocimiento. Este estado va a generar tanto derechos como deberes jurídicos, por ejemplo, el derecho a usar el apellido, el deber a suministrar alimentos. También tenemos que puede generar la obligación de los jueces de excusarse o recusar a un juez en casos de que intervengan familiares en una determinada causa que ellos tienen que juzgar. También pueden ser agravantes en una causa penal o también pueden funcionar como eximentes. Y por último, el domicilio. El atributo domicilio decimos que es el general, ¿sí? El que puede tener solo una persona es el domicilio general. La ley necesita ubicarnos o situarnos en un determinado lugar, por eso decimos que el domicilio es un atributo. ¿Qué es el domicilio en sentido jurídico? Es el lugar donde la ley presume que se encuentra el asiento o sede de una determinada persona. Este domicilio se clasifica en domicilio general y especial. El domicilio general, que como ya señalamos es el atributo, sí, puede ser real o legal. El artículo 73 del Código Civil establece cuál es el domicilio real.
este está conformado por dos elementos. El elemento material o corpus, que es el lugar donde reside efectivamente la persona de manera permanente en ese lugar, o bien donde tiene el asiento de las actividades profesionales o económicas, y también está conformado por el elemento voluntario o animus, que es justamente donde la persona tiene ánimo de residir allí. Es decir, que no solo tiene la residencia en determinado lugar, sino que también tiene la voluntad de permanecer allí. Y también tenemos el domicilio legal. Este domicilio legal decimos que es donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una persona se encuentra efectivamente allí, aunque quizás de hecho no resida en ese lugar. ¿Ello por qué? Porque la ley establece que la residencia va a estar en ese lugar, que el domicilio va a estar en determinado lugar a los fines del cumplimiento de las obligaciones. Entonces, ¿cuáles son los casos de domicilio legal, por ejemplo, que establece el artículo 74? Podemos mencionar algunos supuestos, como el caso de los funcionarios públicos, ¿sí?, en el que van a tener su domicilio legal en el lugar donde presten servicios, siempre que no sea temporario el servicio, o en el caso del servicio militar o el domicilio de los incapaces, van a tener el domicilio legal de sus representantes. Y por otro lado, también tenemos el domicilio especial. Este domicilio especial que se constituye a los fines determinados de una relación jurídica. Decimos que no es un atributo porque una persona puede tener varios domicilios especiales, por ejemplo, un domicilio procesal para determinadas causas o un domicilio contractual a los fines de el cumplimiento o la extinción de un contrato, un domicilio conyugal, entre otros. Los atributos decimos que tienen ciertas características, ¿sí? Son inherentes a la persona, como bien dijimos, nacen con la existencia misma de la persona, son únicos, una persona no puede tener más de un atributo de una misma clase, ¿sí? No puede ser capaz de derecho e incapaz de derecho al mismo tiempo, o no puede tener más de un domicilio general, están fuera del comercio, ¿sí? Por eso decimos que son inalienables, y por otro lado también decimos que son imprescriptibles, es decir, que no se pierden ni se adquieren con el tiempo. Y en este módulo también vamos a ver lo que hace el comienzo y fin de la existencia de la persona humana. El comienzo, la ley, el artículo 19, nos habla de que comienza la existencia de la persona humana desde el momento de la concepción. El tema está en definir este término de concepción en el que la doctrina y la jurisprudencia no se ponen de acuerdo. Sin embargo, debemos decir que la doctrina mayoritaria entiende por concepción la fecundación, es decir, la unión de los gametos masculinos y femeninos ya sea en el seno materno o ya sea en un laboratorio. Es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide da lugar a la existencia de la persona humana. Eso es lo que entiende la doctrina mayoritaria. Y finalmente en este módulo vamos a ver la extinción, cuándo termina la existencia de la persona humana. Y acá vamos a ver los distintos supuestos, ya sea o de muerte comprobada o de muerte por presunción declarada por presunción de fallecimiento, en donde la ley establece distintos supuestos, ya sea o porque no se tuvo noticia de una persona durante un tiempo prolongado, o bien porque, de acuerdo a las circunstancias en las que se encontraba dicha persona, presuntivamente se encuentre muerta. Si bien los efectos son bastante similares, las diferencias se establecen en que la presunción de muerte tiende a proteger al muerto que puede reaparecer, presuntivamente al muerto presunto. Si reaparece, se intenta proteger sus intereses. En eso se va a distinguir la muerte comprobada de la muerte declarada presunta. Veamos cuáles son los conceptos claves entonces de este módulo. En este sentido, debemos decir que, como bien habíamos señalado que en el módulo 1, vamos a ver el derecho en sentido objetivo y el derecho en sentido subjetivo. El derecho en sentido objetivo decimos que es el conjunto de normas impuestas por el Estado de manera obligatoria para lograr un orden social justo, pues de lo contrario viviríamos en un verdadero caos social. Este derecho objetivo,
¿sí?, a los fines didácticos, se divide en derecho público y en derecho privado. El derecho público es el que va a regular las relaciones del Estado con los particulares, en donde el Estado va a tener una superioridad en relación a los particulares. Dentro del derecho público vamos a estudiar el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho administrativo, entre otras ramas del derecho. Y decimos que este derecho en sentido objetivo también se clasifica en derecho privado, en el que va a regular las relaciones entre los particulares en un plano de coordinación, en un plano de igualdad. Incluso puede participar en el Estado, pero en un plano, como bien decimos, de igualdad. Y dentro de este derecho privado vamos a estudiar la parte general, que es lo que hace a nuestra materia, todo el desarrollo de nuestra materia, los derechos personales o de las obligaciones, las relaciones de familia, los derechos sucesorios, entre otros. Este módulo 1 también tiene como concepto clave los derechos en sentido subjetivos, entendido como las prerrogativas conferidas a los sujetos por el ordenamiento jurídico a fin de que puedan exigir el cumplimiento de una determinada conducta respecto de otros sujetos para la satisfacción de intereses protegidos jurídicamente. Estos derechos en sentido subjetivo se clasifican en derechos extrapatrimoniales y derechos patrimoniales. Los derechos extrapatrimoniales, dentro de los derechos extrapatrimoniales, están los derechos personalísimos, de los cuales hablamos, y los derechos potestativos, ¿sí?, como serían la responsabilidad parental, la tutela, la curatela, entre otros. A su vez, dentro de los derechos patrimoniales, vamos a tener los derechos personales o derechos de las obligaciones y los derechos reales. Y por último, los derechos intelectuales se clasifican es una clasificación intermedia entre los derechos personales, entre los derechos patrimoniales y los derechos extrapatrimoniales. Otro de los conceptos claves, y como bien hemos resaltado anteriormente, son los derechos personalísimos, que son derechos subjetivos que emanan de la propia condición de persona, de la dignidad personal, y son los que garantizan a la persona humana en su propia entidad e interioridad, tanto sus expresiones físicas como en sus expresiones espirituales. En sus expresiones físicas hemos dicho que tiende a proteger la vida, la salud, la integridad física, la disposición del propio cuerpo, y en sus expresiones espirituales el derecho al honor, a la intimidad, el derecho a la imagen, entre otros. Por último, dentro de estos conceptos claves tenemos los atributos de las personas, que también hemos señalado en el esquema conceptual, y estos atributos decimos que son cualidades esenciales, inherentes a su calidad de tal, que son contemporáneos a la persona, que nacen con su propia existencia y que la van a proteger a lo largo de su vida. Como bien hemos señalado anteriormente, estos atributos de la persona humana son el nombre, la capacidad de derecho, el domicilio general y por último el estado de familia. Bueno, ahora vamos a ver el caso práctico que nos convoca en el día de hoy, ¿sí? El caso se denomina los recién casados, Liz y Natividad. En el caso práctico, como bien habrán leído, tenemos los siguientes datos. Liz y Natividad están recientemente casados y se han ido de luna de miel. ¿Pero qué pasó? Al regresar de la luna de miel, como bien dijimos, Liz se entera con que en un canal televisivo han publicado fotos de ellas sin su consentimiento y en el cual se le atribuyó haber mantenido relaciones sexuales con un cantante extranjero. Por otro lado, tenemos el dato de que Natividad, como ha sido motivo de burla durante su luna de miel, ha decidido cambiar su nombre por el de Juan, pues entiende que en muchos registros civiles del país, Natividad está inscripto como un nombre de mujer. El padre de Liz ha desaparecido y hace varios días que no se tienen noticias de él. Entonces, la hermana de Liz, que se llama Susana, la llamó para decirle y preguntarle qué opina si inicia los trámites de ausencia simple de su padre
a los fines de que nombren un curador por el tema de la empresa y de los bienes de su padre. Liz le refiere que consulte un abogado, pues ella desconoce el tema. Y finalmente, el caso práctico termina con la buena noticia de que Liz está embarazada. Veamos las preguntas entonces que deberemos responder. En primer lugar, ¿qué derechos personalísimos están involucrados en el caso? Tengamos en cuenta principalmente la situación de Liz referida a las imágenes, lo relacionemos con los derechos personalísimos regulados en el artículo 51 y siguiente, esto que habíamos explicado que son emanaciones de la propia dignidad de la persona, tanto en sus manifestaciones físicas como espirituales, ¿sí? Repasemos que en cuanto a sus manifestaciones físicas, referido a la salud, a la integridad física, a las disposiciones del propio cuerpo, y en sus manifestaciones espirituales, que tienen que ver con el derecho al honor, a la intimidad, a la imagen, ¿sí? También es importante recordar cuáles son las características de estos derechos personalísimos a los fines de que puedan contestar estas preguntas. Decimos que los derechos personalísimos, ya hemos señalado que son inherentes y son cualidades esenciales a la persona humana. Son derechos absolutos, es decir, que son derechos oponibles erga omnes, que todo el mundo debe respetar, ¿sí? Que son derechos extrapatrimoniales. Cuando señalamos la clasificación de los derechos subjetivos, recordemos que dijimos que están los derechos subjetivos extrapatrimoniales y dentro de los extrapatrimoniales los derechos personalísimos. Son intransmisibles, se pueden disponer de manera limitada, es decir, que se van a poder disponer estos derechos personalísimos siempre que medie consentimiento de parte y que no viole la moral, el orden público, las buenas costumbres. Se requiere que este consentimiento esté manifestado de forma expresa, porque la interpretación siempre debe ser restrictiva. Y otra característica de estos derechos personalísimos es que va a dar lugar, si se viola la dignidad de la persona humana en cualquiera de sus manifestaciones, va a dar lugar a el pedido tanto de indemnizaciones en cuanto a su prevención o en cuanto a su reparación, si el daño se ha producido ya, ¿sí? Esto va a ser fundamental para contestar las preguntas referidas a los derechos personalísimos. Relacionado con lo que veníamos diciendo, la segunda pregunta es: ¿puede Liz solicitar entonces al canal televisivo resarcimiento por daño moral? ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con lo que veníamos manifestando en relación a las características de los derechos personalísimos. Fundamenten su respuesta en lo que dice el Código, artículo 51 y siguientes. La otra pregunta es: ¿haría lugar a la demanda de cambio de nombre planteada por Natividad? En esto vamos a tener que estudiar, vamos a tener que tener en cuenta el atributo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto los atributos? Decíamos que dentro de los atributos estaba el nombre. El nombre compuesto por el prenombre o apelativo y el apellido o patronímico. El prenombre, el código en el articulado, artículos 64, 65 y siguientes, regula cómo debe ser el nombre, qué nombres se pueden inscribir, el límite, qué nombres están prohibidos, cuándo se puede modificar y cambiar el nombre, ¿sí? Así como prevé también en relación al apellido. Pero en este caso puntual vamos a tener que estudiar y vamos a tener que tener muy en cuenta, ¿sí?, cómo es el régimen relativo al nombre. Y por último, tenemos que, la última pregunta de la actividad 4 es si se dan los presupuestos para que Susana solicite la declaración de ausencia simple. Acá también tenemos que tener en cuenta, ¿se acuerdan cuando habíamos visto el fin de la existencia de la persona humana? Bueno, tenemos la muerte comprobada y la muerte declarada presunta, pero previo a la ley a regular la presunción por declaración por fallecimiento, regula los supuestos de ausencia simple, que tiende a proteger, en definitiva, los bienes de la persona. Acá vamos a tener que tener en cuenta los legitimados a solicitar la ausencia simple y los presupuestos, ¿sí?, de acuerdo a la información del caso, de si procede o no
para que pueda declararse la ausencia simple y designar un curador a los bienes del padre de Liz. Bueno, esperamos que el caso haya quedado claro, ¿sí? Y ahora contesten las preguntas formuladas de manera fundada de acuerdo a lo que dijimos.
Continuemos con la clase y veamos entonces las respuestas a las actividades antes mencionadas. La pregunta 1 nos decía qué derechos personalísimos se violan o se vulneran en el caso dado, y habíamos dicho que tengamos en cuenta principalmente la situación de Liz. En el caso tenemos que decir que están involucrados los derechos personalísimos a la imagen, al honor y a su intimidad, pues se han publicado fotos, ¿sí?, violando su intimidad, principalmente porque ella no prestó su consentimiento. Esto va a estar relacionado de manera directa con la pregunta 2, ¿sí?, que nos decía si tiene derecho a solicitar daño moral. Habíamos visto que una de las características de los derechos personalísimos justamente era que puede solicitar tanto la prevención como la reparación del daño en el caso de los derechos personalísimos. Entonces, si decimos que se violó el derecho a la imagen, al honor y a su intimidad personal, el artículo 52 nos dice: la persona humana lesionada en su intimidad personal, familiar, honra, reputación, imagen o identidad o en cualquiera de sus manifestaciones de su dignidad personal puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos. Por lo tanto, debemos entender que el reclamo de Liz sería procedente, ¿sí? El reclamo por daño moral de Liz sería procedente. La pregunta 3, habíamos dicho si Natividad podía pedir su cambio de nombre por Juan. Acá la verdad que va a depender de lo que cada uno interprete por justos motivos. El artículo 69 del Código nos refiere que se va a poder pedir el cambio de nombre cuando existieren justos motivos. La verdad que el nombre de un varón que esté inscrito en el registro, en varios registros civiles, como de mujer, debe entenderse como justo motivo, ¿sí? Si bien una de las características del nombre es que este es inmutable, porque si no sería muy fácil que una persona constantemente esté cambiando su nombre y por lo tanto sería difícil individualizarla, en este caso da lugar a risas y burlas que un hombre se llame Natividad y que en los registros civiles esté inscrito como nombre de mujer. Por lo tanto, el reclamo de Natividad por el cambio de nombre de Juan sería procedente también. Por último, en relación a, ¿se acuerdan que habíamos visto si el padre de Susana, del quien no se tenía noticias hacía varios días, podía declararse la ausencia simple de él? Debemos decir que el artículo 79 establece expresamente los presupuestos de cuándo procede la simple ausencia o la declaración de ausencia simple de una persona. Requiere que no se tenga noticias de su paradero, ¿sí?, que se haya intentado encontrar la persona y que no se tenga noticias de él, pero no se establece un límite de tiempo, ¿sí? Si alguien entendió que debía ser por un determinado límite de tiempo, la ley no lo establece de tal modo, sino simplemente que no se tenga noticias de determinada persona, siempre que se demuestre que se intentó encontrarla, y que no haya dejado apoderado, ¿sí? O bien que si dejó apoderado, este poder sea insuficiente o que no lo haya desempeñado convenientemente al mandato. ¿Para qué es la ausencia simple? La declaración de ausencia simple tiende a proteger los bienes de la persona ausente. En este caso también vamos a tener que tener en cuenta los legitimados. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en el artículo 80, ¿sí?, están establecidos quiénes pueden pedir esta declaración de ausencia simple? Pueden hacerlo cualquier persona que tenga interés en los bienes del ausente e incluso el Ministerio Público. Susana, como hija de su padre, tiene interés en la empresa y en los bienes de su padre, por lo tanto debe entenderse que está legitimada y como se dan los presupuestos que hemos mencionado, también decimos que Susana podría solicitar la ausencia simple para que finalmente se nombre un curador que se encargue tanto de la empresa como de los bienes de su padre. Bueno, vieron que el caso práctico no era para nada complicado y que de acuerdo a lo que vimos en el esquema conceptual y con los conceptos teóricos claves, ¿sí?, si los entendieron y lograron aprenderlos,
podían resolver con facilidad el caso práctico. Ahora veamos algunos ejercicios de múltiple opción. El primer múltiple opción dice, el hijo de Liz adquirirá irrevocablemente los derechos. Veamos. A dice desde el momento de la concepción en la probeta. No, ¿se acuerdan que habíamos visto que el comienzo y fin de la existencia de la persona humana? ¿Cuándo comenzaba la persona humana? Dijimos que la mayoría de la doctrina entiende que es con la concepción. Concepción entendida en el sentido de fecundación, y esta fecundación, que era la unión de los gametos masculino y femenino, es decir, del óvulo con el espermatozoide, podía ser tanto en el seno materno como en un laboratorio. En este caso, la respuesta A daría lugar a la existencia de persona humana, no a la adquisición irrevocable de los derechos de una persona. Esta misma explicación sirve, digamos, para la respuesta D, que es desde la implantación del embrión en el seno materno. En la respuesta D, al igual que en la respuesta A, ¿sí?, tendríamos comienzo de la existencia de la persona humana, pero todavía no ha adquirido sus derechos. Sigamos. C, a los 18 años. No, a los 18 años la persona va a llegar a la mayoría de edad y va a ser plenamente capaz, ¿sí? Es decir, que ya adquirió con anterioridad sus derechos y ahora los va a poder ejercer por sí misma. Es decir, va a ser plena capaz de derecho y de ejercicio. La respuesta E dice, si nace con vida y tiene una viabilidad de 24 horas. El código solo establece el requisito de si nace con vida, por eso la respuesta correcta es la B, ¿sí? Y no establece que tiene que tener una viabilidad de ninguna cantidad de horas, ni que tiene que llorar, ni nada relativo al corte del cordón umbilical. Simplemente se establece que tiene que nacer con vida para que la persona adquiera de manera irrevocable los derechos que había adquirido estando en el seno materno, ¿sí? En este sentido, decimos que la ley presume, en caso de duda, de entre si nace con vida o no, se debe presumir que nació con vida. Si directamente nace muerto, se considera que dicha persona nunca existió y por lo tanto no adquirió ningún tipo de derechos. ¿Qué derecho podría adquirir, por ejemplo, una persona por nacer? Podría adquirir derechos hereditarios. ¿Qué pasara si el padre, por ejemplo, se muriera? Esta persona por nacer tendría derechos sucesorios siempre y cuando, volvemos a reiterar, nazca con vida. Esto es el múltiple opción 1. Veamos qué nos dice el 2. Dice, si Liz durante el matrimonio hubiera utilizado la preposición de seguida del apellido de natividad y luego de unos años se divorciaran. ¿Cuál es la respuesta? La primera dice, Liz podrá utilizar el apellido de natividad porque es el mismo que llevan sus hijos. Previo a ver la respuesta, recordemos que hoy actualmente en el régimen del Código Civil, las personas casadas pueden o no llevar la preposición de, esto se elige de manera voluntaria. En caso de que Liz, como bien dice el Código, haya decidido llevar la preposición de, ¿qué pasa si se divorciaran? Que es la misma solución que nos da en caso de nulidad del matrimonio. Y ahora sí, dice, natividad podría llevarlo porque es el mismo que llevan sus hijos. No tiene nada que ver el apellido que lleven sus hijos con el apellido que va a llevar ella, más cuando se ha disuelto el vínculo matrimonial. Los hijos también pueden llevar el apellido del padre seguido del de la madre o el de la madre seguido del padre, pero son personas completamente independientes con Liz y por lo tanto nada tienen que ver ni el interés superior de los hijos, como la respuesta E, ni en el caso A, que podría pedir llevarlo porque es el mismo que llevan sus hijos. Son personas completamente distintas y el régimen los separa completamente. El apellido del cónyuge con el apellido de los hijos. Así que la respuesta A y E no son correctas. La B nos dice, depende si el divorcio ha sido culpable o no. En el código actual, ya van a estudiar, pero les comento
que no existe más el divorcio culpable o no. Esto lo teníamos presente en el Código de Vélez que rigió hasta el 31 de julio y por lo tanto no existen más los divorcios en los cuales una persona es inocente y a la otra se le atribuye la culpabilidad. Por lo tanto, la respuesta B tampoco es correcta. C dice, Liz puede utilizarlo hasta que ella decida contraer nuevas nupcias. Esto tampoco es correcto, ya que la respuesta correcta es la D. La regla es que en caso de que el matrimonio se disuelva por divorcio o bien por nulidad del matrimonio, la regla es que la persona casada que agregó la preposición de deje de usarlo, salvo que se presente ante el juez y solicite su agregación, digamos, solicite seguir utilizándolo, ya sea por justos motivos, por ejemplo, por fines comerciales, si ella tenía una empresa en la que era conocida por el apellido del marido, ¿sí? Podrá solicitar seguir continuar usándolo. En este caso, seguramente el juez llamará a audiencia también al ex marido para que él preste su opinión y el juez finalmente decidirá. Pero la regla entonces es que Liz no puede utilizar la preposición de más el apellido del marido en caso de divorcio, salvo que el juez considere autorizar a conservarlo. Y veamos el ejercicio 3. Dice, en el supuesto de que Susana inicie la acción de declaración de ausencia de su padre, ¿cuál es el juez competente para iniciar la acción? Veamos. Dice, en el domicilio real de Susana. No, acá vamos a tener que tener en cuenta el régimen previsto para ausencia simple, tal como habíamos dicho, artículo 79 y siguientes. El 79 prevé cuáles eran los presupuestos para que proceda la ausencia simple. El artículo 80, ¿se acuerdan que habíamos visto las personas legitimadas? Y el artículo 81 nos va a establecer cuál es el juez competente para iniciar la acción de declaración. El domicilio de Susana no se tiene en cuenta. El domicilio que es determinante a los fines de la competencia para iniciar la acción tiene que ver justamente con el presunto ausente, con el ausente, ¿sí? O sea que hay que descartar desde ya el supuesto A, el del domicilio real de Susana. El B, que podría ser, porque tiene vinculación, el último lugar donde estuvo el ausente, quizás es una respuesta tramposa, pero tampoco es correcta porque el artículo 81 nos establece de manera clara, ¿sí?, que es, como regla, es el domicilio del ausente, ¿sí?, es el domicilio ya sea real o legal el que tenga el ausente según el caso, y acá recordemos lo que habíamos visto en relación a los atributos domicilio. Como regla entonces el domicilio del ausente, es decir, que la respuesta correcta es la D. Ahora bien, si no tuviera esta respuesta D, ¿habría otra opción que podría ser correcta? Sí, porque la ley nos establece que es como regla el domicilio del ausente. Ahora bien, si no, también podría ser el domicilio donde el ausente tuviera bienes. Y en este caso habíamos dicho que Susana quería nombrar un curador para su empresa o para los bienes de él. Por lo tanto, podría ser el del domicilio de la empresa de propiedad de su padre, en el caso de que no estuviera este supuesto, esta respuesta D. La respuesta E dice el que le resulte más conveniente a quien va a iniciar la acción. No, porque el domicilio se establece a los fines de proteger los intereses del ausente. Por lo tanto, si Susana, por ejemplo, viviera en una provincia totalmente distinta a la de su padre, quizás su padre nunca se enteraría de la declaración de ausencia y que se le designaron un curador a sus bienes. Por eso el domicilio siempre tiene en cuenta, ¿sí?, la persona del ausente. Por eso, como bien señalamos, la regla es el del domicilio del ausente, o bien, en caso de que no estuviera esta respuesta D, que es la correcta, podría ser la respuesta C. Esperamos haber sido claros entonces en los ejercicios de múltiple opción, que no hayan sido capciosos, que no les haya resultado difícil, ¿sí?, que la respuesta haya surgido con claridad. Y veamos entonces ahora los conceptos de cierre.
¿Cuáles son los conceptos que tienen que haber adquirido a lo largo de este módulo, ¿sí? Que son fundamentales? En primer lugar, los conceptos de derecho en sentido objetivo y derecho en sentido subjetivo. Recuerden, cuando hablábamos de derecho en sentido objetivo, decíamos que es el derecho norma, el derecho como conjunto, ¿sí? De normas impuestas por el Estado de manera obligatoria, de manera coactiva, de manera imperativa, que son de cumplimiento obligatorio para lograr un orden social justo. Y repasemos que a los fines didácticos los dividíamos en derecho objetivo público y derecho privado. A su vez también hablábamos de derecho subjetivo como conjunto de prerrogativas, de facultades, ¿sí? Que tiene una persona para exigir de otra una determinada conducta. Justamente cuando estudian este módulo 1 van a darse con que los derechos subjetivos son importantes porque son el contenido de la relación jurídica privada, y estos derechos subjetivos se clasificaban en derechos subjetivos extrapatrimoniales y patrimoniales. Dentro de los extrapatrimoniales estaban los derechos personalísimos y los derechos potestativos, y dentro de los derechos patrimoniales los derechos personales y reales. En una categoría intermedia clasificábamos los derechos intelectuales. Otro concepto que tienen que haber adquirido de manera clara, ¿sí? Son el de derechos personalísimos y los atributos de las personas, estableciendo cuáles son la distinción. Los derechos personalísimos, si bien ambos, ¿sí? Son emanaciones de la dignidad, de la propia calidad de ser humano, los derechos personalísimos decimos que tienen que ver con las manifestaciones espirituales y físicas de una persona que surgen por su dignidad de persona. Hablamos del derecho al honor, a la intimidad, el derecho a la vida, a la salud, a disponer del propio cuerpo, el derecho a la imagen, y que estos derechos son absolutos, extrapatrimoniales, oponibles erga omnes, que se pueden disponer previo consentimiento, ¿sí? Y que dan lugar a la reparación, como habíamos visto en el caso práctico, tanto a la prevención, si se puede prevenir, deben prevenirse, pero ocasionado el daño van a dar lugar a la reparación. Y otro concepto es el de atributos de las personas humanas. Estos atributos de la persona humana también son cualidades esenciales que tienen que ver con la persona, y sin lo cual no podemos hablar de persona, si no tienen estos 4 atributos de los que hablábamos, que recordemos: el nombre, la capacidad, el atributo es capacidad de derecho, el domicilio general, que puede ser real o legal, y el estado de familia. En cuanto a las características de estos atributos, son inherentes por su calidad, justamente porque los define en su individualidad, nos define como persona en nuestra individualidad. Los atributos son inalienables e intransferibles, son únicos, ¿sí? Son únicos porque no se puede tener más de un atributo de una misma clase. No se puede tener un domicilio general, real o legal, no se puede tener el estado de soltero y casado al mismo tiempo. Si bien como regla son inmodificables, ahora se van a modificar cuando cambien los presupuestos que prevé la norma. Por ejemplo, una persona puede pasar de tener domicilio legal a tener domicilio real, como podría ser el caso de una persona menor de edad, en el que habíamos dicho que la ley presume que el incapaz o la persona menor de edad tiene el domicilio legal de su representante, pero una vez que cumpla la mayoría de edad pasará a tener el domicilio real. Es decir, que se modifica cuando el presupuesto normativo lo prevé. Otro de los conceptos importantes es el de persona por nacer y la importancia del momento de la concepción. Esto lo vimos puntualmente en el múltiple opción 1, cuando preguntábamos cuándo el hijo o la hija adquirirá irrevocablemente los derechos. Justamente la importancia de la persona por nacer es que puede adquirir derechos la persona mientras está en el seno materno, pero los va a adquirir de manera irrevocable a estos derechos, va a tener aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos una vez que nazca con vida. Ese es lo que establece la ley. Y por último, tendremos que distinguir, o habremos tenido que distinguir, los distintos supuestos de muerte, ya sea comprobada o muerte declarada en virtud de una presunción legal de fallecimiento, que ya dijimos que ambos casos establecen el fin de la existencia de la persona humana
y que si bien el régimen es similar y sus efectos son similares, la única diferencia que se establece es que en el caso de muerte declarada por presunción de fallecimiento se dictan determinadas normas para proteger al declarado presunto en caso de que reaparezca, ¿sí? En caso de que reaparezca, haber protegido sus intereses. Esto es todo en relación al módulo 1. Esperamos les haya parecido interesante, hayan disfrutado y les hayan quedado claros los conocimientos y los conceptos que vimos a lo largo de este trabajo práctico. Nos vemos en el módulo 2.